Bueno, vamos a arrancar sin duda con el tema del día. Se ha instalado oficialmente el juicio oral contra la señora Susana Villarán. Susana Villarán, que reconoce que sí recibió aportes de dos empresas brasileras, Odebrecht y OAS, para las campañas del no a la revocatoria y la reelección del año 2014. Lo que no reconoce la señora Villarán es que a cambio de este dinero, de estos aportes, se haya favorecido a estas empresas brasileñas. Una versión un tanto difícil de creer, honestamente. Pero para analizar este escenario, este panorama, hemos invitado esta noche al ex procurador anticorrupción, Alex Herrero, a quien, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Fernando, buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Es verosímil, es creíble, doctor, que una ex autoridad como Susana Villarán diga, yo sé que entró plata, que entró dinero, pero a cambio de nada, no hubo favorecimiento, por ende no hubo corrupción? ¿Es creíble esta hipótesis de la ex alcaldesa Villarán? Definitivamente para la Fiscalía no. La Fiscalía tiene el caso. Ellos tienen la responsabilidad de probar su acusación contra la ex alcaldesa Susana Villarán. La Fiscalía ha presentado pruebas. Estamos en una etapa de juicio oral, que es el juzgamiento, es que la última y tercera etapa que el proceso penal peruano lo regula en el decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal. Por lo tanto, se ha pasado primero por la investigación preparatoria, por la etapa intermedia, que es la etapa de allanamiento procesal, y hoy por hoy ya la Fiscalía tiene pruebas que obviamente el juzgado ha admitido y que van a ser debatidas y que van a ser merituadas en esta etapa procesal. Ahora, para esta etapa hemos tenido que esperar muchos años. Han sido 8 años por lo menos dentro de todas las etapas de investigación preparatoria, la acusación que usted bien ha mencionado, y han ocurrido hechos particulares. Por ejemplo, a última hora se ha archivado el acuerdo de colaboración con el señor Leo Piñeiro, ex gerente de la constructora OAS. ¿Esto puede afectar en algo el juicio oral que ya arrancó oficialmente el día de hoy? Bueno, bajo mi concepto tendrá que ser primero analizado por en este caso por el Poder Judicial, por el juez que está a cargo de la investigación, ¿no? Definitivamente este acuerdo ya ha sido también admitido para el juicio. Por lo tanto, al haberse admitido, entiendo que la defensa de la señora Susana Villarán, por estrategia, va a querer que obviamente no sea parte del acervo probatorio de la Fiscalía, ¿correcto? Pero el testimonio de Piñeiro ¿se va a poder incluir en este juicio oral o al perder el estatus de colaborador ya no? Bueno, esa es una excelente pregunta, Fernando. Considero que obviamente si el acuerdo de colaboración eficaz no va a ser admitido como prueba en el juzgado, definitivamente su testimonio se cae. Una cosa lleva a la otra, ¿correcto? Pero eso todavía va a verse ya al momento de la valoración. En el transcurso del juicio. Del juicio, exacto, en el momento de la valoración. Correcto. Ahora, también no se puede... Valoración probatoria. Correcto. No se puede dejar de lado lo que ha ocurrido en los últimos meses. Ha fallecido, todavía no se esclarece muy bien la muerte de José Miguel Castro, ex mano derecha de la señora Susana Villarán. Y ella lo ha dicho hoy en la mañana, solo José Miguel Castro y yo sabíamos cuánto dinero aportó Odebrecht y OAS para las campañas del no a la revocatoria y la reelección de 2014. ¿Cómo impacta la muerte de Castro ahora en esta etapa de juicio oral? Bueno, es que en primer lugar la muerte de esta persona naturalmente tiene que ver con un tema que tiene que esclarecerse todavía, ¿no? Sí. Que creo que está en investigación. Por lo tanto, ya la investigación per se dirá las causales de su muerte o las circunstancias que rodearon su muerte. Correcto. Por lo tanto, acá hay que decir una cosa muy importante, que no podemos olvidar lo que establece el marco penal, que es el Código Penal. A la muerte de una persona, también el delito queda se cae todo. Definitivamente. ¿No? Eso es una cosa, y ahí no hay transmisión, que se transmite a los herederos. Claro, ya queda anulado. Es personalísimo. Correcto. El derecho penal, la responsabilidad penal es personalísima, Fernando. Correcto, pero lo decía porque hoy la señora Villarán, insisto, dice, solo él y yo sabíamos cuánto dinero entró a las campañas. Y ella incluso dice, yo no recuerdo el monto, no sé cuánto dinero ingresó. Por ahí también va a tener que trabajar el fiscal José Domingo Pérez para poder probar estos 5 delitos que se le están imputando. Naturalmente que sí, pero en este caso puntual, concreto, que tiene a su cargo y la responsabilidad el fiscal José Domingo Pérez, entiendo que su base probatoria ya está admitida y que solamente va a ser valorada por el juez, ¿correcto? Pero quiero que nos centremos en lo siguiente,
Fernando, hay una parte muy importante que tú dijiste al principio. Ella ha reconocido los aportes. Sí. Lo que no ha reconocido es que se haya beneficiado a las empresas por los aportes. Que no había favorecimiento, Claro, dice. pero para la Fiscalía definitivamente eso no lo ve de esa manera ni lo cree. Pero hay una frase muy importante que siempre se conoce en el mundo del derecho penal, y no me van a dejar de mentir mis colegas penalistas o procesalistas. Confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Entonces, y tú decías algo más importante aún, que para la comprobación de un delito es necesario 1 millón o basta con 1 sol. Ajá. Bueno, en este caso la Fiscalía dice que han sido como 11 millones, más o Claro, menos. pero particularmente comete delito tanto el que sea por $1 o por 1 sol como por 1 millón. Ajá, correcto. Porque en el derecho penal se va a merituar y se va a analizar la conducta, independientemente de la parte cuantitativa, ¿correcto? Se ve la parte de la conducta, de la acción, correcto, o la omisión. Ajá. ¿Le puede perjudicar a Susana Villarán Lo cualitativo, ¿no? Que ella no haya, lo cuantitativo. Claro, ¿le puede perjudicar a la señora Villarán que ella haya admitido hace muchos años, en el 2019, que sí conocía de la entrega de aportes de Odebrecht y OAS? Naturalmente que va a ser, obviamente, utilizado por parte de la estrategia de la Fiscalía. ¿Esa declaración se puede incorporar en el juicio oral? ¿Va a ser parte Sí, de esa etapa? es que en esta etapa ya la única forma de incorporar una nueva prueba sería una pruba de oficio, que eso ya va a tener que ser admitida por el juez. Claro. ¿Correcto? Si es que el juez lo considera. Si el juez en esta parte, justamente en la parte del juzgamiento, que se conoce también como juicio oral, ve que necesita una prueba, el juez la puede solicitar. Claro, porque de hecho la señora Villarán ha sido la única, ¿verdad?, dentro de tantos personajes políticos que ha dicho, sí, yo reconozco que entró dinero para 2 campañas. A diferencia de otros personajes, por ejemplo, Keiko Fujimori, Ollantumala, Martín Vizcarra, que dicen, bueno, yo desconozco, no sabía que entró dinero para algunas actividades. Por eso le hacía esta pregunta, ¿no? Claro, naturalmente, si una persona, cualquiera que sea, está en campaña para cualquier cargo público, que puede ser alcalde, presidente de la República o congresistas, ¿no? Obviamente tiene que estar enterado de dónde sale el dinero para su campaña. Y ese dinero dinero no es pues porque las empresas brasileñas lo dan de buena gente, evidentemente, ¿no? Va a ser parte de la investigación. Obviamente. Va a ser parte de la investigación. Entonces, ¿y qué pasa si ese candidato gana y las empresas también comienzan a obtener de repente licitaciones? Correcto. ¿No? Y fíjese que la señora Villarán ha dicho algo bien interesante hoy, ¿no? En realidad yo acepté, dice, estos aportes de Odebrecht y OAS porque hubo una campaña contra las reformas que yo emprendí cuando fui alcaldesa de la Municipalidad de Lima. ¿Le parece esta una estrategia, una coartada de la señora Villarán para tratar de desvirtuar un poquito a dónde fueron efectivamente esos fondos? Es que en realidad, cuando nosotros hablamos de un proceso penal, va a haber 2 estrategias. La estrategia de la defensa y la estrategia de la acusación. Correcto. ¿Ok? Y en esta parte, cuando estamos justamente ya en el seno de la investigación, en el núcleo de la investigación, en la parte más importante, ahí donde se va a ver que ambos van a sacar toda, digamos, su artillería para que puedan ellos obtener los resultados que buscan. La defensa va a querer obtener, obviamente, o la absolución o la disminución de la pena en una probable sentencia condenatoria. Y obviamente la Fiscalía, ¿qué va a querer? La condena en una sumatoria de penas, porque hoy existe la sumatoria de penas, y obviamente que esa persona pueda llegar a una pena privativa de libertad efectiva con una sentencia condenatoria. ¿Y en cuántos años, o en cuánto tiempo, mejor dicho, podríamos tener una sentencia condenatoria? Se ha hablado mucho de eso. Han dicho 3, 4 años. El fiscal Domingo Pérez ha pedido que sea todos los días. Eso es imposible, tener audiencias diarias en el Poder Judicial. ¿Pero en cuánto estima usted? No es imposible, Fernando. Ahí creo que te equivocas. ¿Sí? Permíteme, por favor. ¿Todos los días hacer audiencias judiciales? No hay problema. Obviamente que se puede. Se puede hacer audiencias en la mañana y en la tarde, sin ningún inconveniente. Bueno, y se puede hacer audiencias, permíteme por favor, te lo ruego, todos los días, de lunes a viernes, y por qué no sábados y domingos también. Bueno, ha quedado establecido que van a ser lunes y martes las audiencias. Pero justamente,
para darle celeridad. Es que lo que pasa es que es un caso, es un mega caso, ¿correcto? No estamos hablando de un caso pequeño, de un hurto, de un robo, de una estafa. Estamos hablando de uno de los casos más grandes, importantes que ha surgido en nuestro país. Por lo tanto, se le tiene que dar también la importancia necesaria y el Poder Judicial con el Ministerio Público y la defensa, sin ningún tipo de inconveniente, porque no hay ninguna limitación legal, no existe limitación legal para que el juez diga, viendo el caso, analizando el caso, que puede haber audiencias, como te acabo de decir hace un momento, en la mañana y en la tarde. Claro, lo decía por la carga procesal de pronto que pueda tener el Poder Judicial. Pero vamos, mientras más célere se haga, me parece que mucho claro, mejor, ¿no? y si hay voluntad, todo está por la voluntad, porque se puede. Ahora, que se puede, se puede. Usted ha dicho, ese es uno de los casos más complejos que ha tenido el Ministerio Público. Me parece que razón no le falta, pero ¿por esto se ha demorado tantos años? 8 años. Es que esa pregunta tendría que responderte ahí quien estaba a cargo de la investigación. El fiscal José Domingo Pérez. Correcto. Ahora, a ver, este juicio oral inicia también en un momento especial para el Ministerio Público. Tenemos un nuevo fiscal de la Nación interino, el fiscal Tomás Aladino Gálvez, que en varias oportunidades ha sido muy crítico con el trabajo tanto de Rafael Vela como de José Domingo Pérez. ¿Está en riesgo la permanencia, cree usted, de José Domingo Pérez, que está, digamos, a cargo de la investigación de la señora Susana Villarán? Bueno, yo no podría, como te digo, estar en la mente ni tampoco en lo que vaya a ser el actual fiscal de la Nación, el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas. Pero considero que en este momento, ¿no? Hacer un cambio de fiscal en el caso de la señora Susana Villarán no sería lo más prudente y no sería lo más indicado. Claro. ¿Se vería afectado de pronto el proceso? Es que no tanto por la afectación, Fernando, sino porque él conoce el caso. Claro. Él ha llevado el caso desde la investigación preliminar, lo ha llevado a investigación preparatoria y a la acusación. Entonces, para que un fiscal asuma nuevamente este caso y en pleno juzgamiento, va a tener que tener más que un día y muchas noches y muchas madrugadas para que estudie todo el caso y pueda ir al juzgamiento y obviamente sustentar su acusación. Bueno, y fíjese que hoy se ha pronunciado el propio fiscal José Domingo Pérez y le ha pedido públicamente al fiscal interino Tomás Aladino Gálvez que se pronuncie dándole una suerte de respaldo al trabajo del equipo de fiscales. Tenemos en la declaración, adelante. Mostrar mi preocupación por lo que ha declarado el día de hoy el señor ministro de Justicia, Santibáñez, en relación a los fiscales Rafael Vela y a mí. Nos genera mucha preocupación que desde la política, desde el Ejecutivo, se pretenda afectar la independencia y la autonomía del Ministerio Público. Pedimos al señor fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, que se pronuncie en relación a esta afectación. El señor ha señalado de que se nos tiene que investigar porque aparentemente en la Fiscalía existiría una mafia criminal que se encargaría de perseguir de manera arbitraria o injustificada a personajes políticos. Bien, esta es la palabra entonces del fiscal José Domingo Pérez, que salió a hablar no solo por estas críticas bastante fuertes que tuvo el ahora fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, sino que también hoy por la mañana el propio ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, le solicitó, le pidió al fiscal Gálvez separar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Puntualmente lo que dijo Santibáñez fue, si yo fuera fiscal, ellos dos ya estarían en su casa. Vamos a escuchar esta declaración y luego seguimos analizando este caso. Claro que sí. Fíjese usted, yo no soy el titular del Ministerio Público. Si yo fuera el fiscal de la Nación, lo haría. ¿Por qué? Porque para mí, los dos fiscales que acaba de referir fueron personas carentes de idoneidad para determinadas cosas. Creo que se prestaron para algunas cuestiones de persecución de determinados políticos. ¿Esta es una interferencia, doctor Guerrero, del Ejecutivo al trabajo de los fiscales, a la propia investigación del caso y juicio oral de la señora Susana Yo lo veo Villarán? como una opinión del actual ministro de Justicia, más que una interferencia, porque
el actual ministro es abogado de profesión y sabe perfectamente, como él mismo acabamos de escuchar sus declaraciones, que la Fiscalía goza de autonomía e independencia, ¿no? Y que obviamente eso va a estar en decisión del actual fiscal de la Nación. Pero sabe que también hay separación de poderes, ¿no? Pero la separación de poderes, querido Fernando, es un tema que nace de la estructura propia del Estado, que tenemos tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que esto surgió ya con la famosa obra Lex Spric, el espíritu de las leyes de Montesquieu. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte, no? Que este es, digamos, una opinión del actual ministro de Justicia, pero nada más, eso es todo. Al final, el actual fiscal de la Nación sabe que sus decisiones no tienen por qué obedecer a ningún tipo de opiniones, ni tampoco injerencias de ningún poder del Estado ni de nadie. ¿Sería saludable que José Domingo Pérez permanezca a cargo del caso de la señora Susana Villarán? Bueno, ese es, nuevamente respondo con lo mismo, ¿no? O sea, porque él conoce el caso, sabe del caso, nadie más que él tiene conocimiento de la investigación. En este momento, que lo separen o lo saquen del caso, considero que no sería lo más apropiado por la misma etapa del proceso que estamos, ¿no? Correcto. Una pregunta final, ya no desde el lado legal, sino desde el lado político. La señora Villarán representó en algún momento, ¿verdad?, una figura importante, vamos a decirlo, ¿no?, de la izquierda moderna, la izquierda progresista, que, digamos, logró llegar pues a la alcaldía de Lima. Y la verdad, lo dice ella misma, ¿no?, ha decepcionado a esos sectores que creyeron en ella. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Bueno, en realidad la reflexión es que toda persona que va a ocupar un cargo público tiene que en primer lugar llegar con valores, con ética, con transparencia. Y todas personas pueden ser investigadas. Acá nadie puede dejar de ser investigado. Es más, las investigaciones son buenas para las personas que ocupan cargos públicos, porque transparenta su gestión. Correcto. No hay ningún inconveniente. Ella decía que entraba a la alcaldía con las manos limpias. Parece que no fue así, en todo caso, no según la tesis de la Fiscalía. Naturalmente, y eso vamos a saberlo, espero que no sea en 8 años, sino en menos tiempo, cuando el Poder Judicial pues termine el juzgamiento y emita una sentencia que corresponda, ¿no?, de acuerdo al proceso y obviamente al juzgamiento per se que se está llevando a cabo. ¿Y en su lectura sería una sentencia condenatoria o absolutoria? Condenatoria. Condenatoria. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido al programa, ex procurador Alex Guerrero. Gracias por estar aquí. Esperamos tenerlo, por supuesto, en otra oportunidad. Vamos ahora a un